Las pensiones han sido un salvavidas para el gobierno en materia fiscal y eso ha prevalecido incluso sobre el interés de los pensionados. Si esa es una distorsión que debe corregirse, ¿qué otras medidas deben establecerse para que la reforma al sistema sea de beneficio para los pensionados? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, es un gusto que nos acompañe en 8 en punto. Nuestro tema de análisis esta noche, las reformas que demanda el sistema de previsión social de El Salvador. Hablaremos también un poco de cuál es el contexto latinoamericano, mucho de qué conversar con nuestro invitado. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios René Novelino. Él es el presidente de la Asociación de la Administradora de Fondos para Pensiones ASA Fondos. René, bienvenido, es un gusto, buenas noches. Buenas noches, William, muchas gracias por la invitación. Bien, excelente. Antes de que entremos en materia, René, vamos a tener un enlace vía teléfono con el diputado del FMLN, Víctor Hugo Suazo. También vamos a presentarles a ustedes algunas declaraciones que ha dado esta mañana Norman Quijano, acompañado de diputados del Partido de Arena, ahí en Asamblea Legislativa, donde parece que ha comenzado a tomar forma. Ahora sí, un poco de cuál puede ser la orientación del análisis, de la discusión que se puede dar al interior de reformas al sistema previsional en nuestro país. En este momento tenemos vía teléfono a Víctor Hugo Suazo, diputado del FMLN, para que nos dé rápidamente una aproximación de cómo lo está observando, de lo que puede ser el inicio de esta discusión. Víctor Hugo, buenas noches, es un gusto que nos acompañe a esta hora. En principio, obviamente, el Partido Arena esta mañana, Víctor Hugo, hacía una conferencia de prensa para hablar, entre otras cosas, de la propuesta de que se puede establecer una comisión especial, una comisión ad hoc para el tema de pensiones. Esto apenas comienza, pero yo quisiera saber un poco cuáles son como las líneas gruesas o generales que tienen ustedes como FMLN en torno a este tema. Buenas noches. Buenas noches, William. Un gusto estar participando en tu programa. Nosotros como grupo parlamentario del FMLN insistimos, tal como lo hemos hecho desde 1996, en el momento en el que Arena aprobó la ley que privatizó el sistema de ahorro público para pensiones. Hemos insistido en que estamos en contra del sistema de capitalización individual, es decir, en contra del negocio de las AFP. Nosotros mantenemos esa posición y si bien ahora en la Asamblea Legislativa están en discusión algunas iniciativas, vemos que estas son meramente parches que no resuelven absolutamente nada. Por supuesto hay que darles el trámite de ley, es decir, hay una iniciativa y hay que discutir sobre ella y tomar una decisión sobre ello, pero estamos conscientes que ninguna de esas medidas que han sido presentadas resuelven a los trabajadores el tema de las pensiones. Sí. Por eso nosotros insistiremos en una reforma estructural, es decir, una reforma integral que toque verdaderamente los problemas de este sistema de pensiones en el sentido de ir desmontando la privatización de pensiones. Nosotros en un momento, en la legislatura anterior, propusimos un sistema mixto, que, como bien sabemos, no logró la correlación en la Asamblea Legislativa, pero esto no quiere decir de que lo que se aprobó en 2017, que es una mera reforma al sistema de las AFP, haya resuelto el problema. Estamos conscientes que, al igual que en El Salvador, en el resto del mundo, el sistema de capitalización individual no ha resuelto los problemas en cuanto a la seguridad previsional. Al contrario, hemos visto cómo en El Salvador, en Chile y en todos los países que cometieron el gravísimo error de privatizar el sistema de pensiones han tenido considerables bajas en cuanto a los montos que se pagan en concepto de pensión. Y hay que tomar en cuenta que en El Salvador, si bien hubo un fideicomiso aprobado en tiempos de Arena, también la dolarización impactó negativamente en las pensiones, pero en otros países, y esto ha sido establecido por la OIT, en otros países en el que se privatizó el sistema de pensiones sin fideicomiso, sin dolarización, siempre han tenido problemas con los bajos montos de pensiones. Víctor Hugo, el caso de Chile. Una pregunta. Dígame.
Víctor Hugo, una pregunta rápido porque tenemos que ir a escuchar otras declaraciones. A ver, entonces el FMLN va a insistir en el sistema público de pensiones como de forma exclusiva. O sea, para ustedes no sería opcional dejar entonces volver a que se mantenga el privado y uno mixto como posibilidad. El sistema mixto fue planteado en la legislatura anterior, pero nosotros, junto con los sindicatos, junto con el movimiento social y con la academia, vamos a trabajar una propuesta que vaya en el sentido de avanzar hacia lo público. No vemos que una reforma parcial, un parche, como lo que pretende aprobar la derecha, como lo que se aprobó en 2017, venga a ayudar a resolver los problemas en cuanto a las pensiones. De las propuestas que están en discusión actualmente en la Asamblea Legislativa, la única que vemos viable es el hecho de bajar la comisión de administración que cobran las AFP, porque esto es un insulto a los salvadoreños, la cantidad que están ganando las AFP, aunque como FMLN hemos ido bajando progresivamente las comisiones que cobran estas AFP, pero todavía es exagerado el monto que ellos tienen en concepto de ganancias. Pero estamos conscientes que aunque se les baje la comisión por administración, esto no vendrá a impactar considerablemente en las pensiones de los trabajadores. Entonces, esto, si bien lo vamos a apoyar en su momento, no quiere decir que resuelva el problema. Lo único que vendría a resolver el problema es desmontar la privatización de las pensiones. Bueno, perfecto. Gracias, Víctor Hugo, por esa aproximación. Esperamos ver si coordinamos para la próxima semana para contar contigo acá en el estudio, en el análisis y, desde luego, la opinión de las otras fracciones legislativas en Asamblea Legislativa. Buenas noches. Gracias. Un gusto. Buenas noches, William. Perfecto. Gracias al diputado Víctor Hugo Suazo, que estaba con nosotros. Vamos a escuchar ahora declaraciones de Norman Quijano. Tenemos unas breves declaraciones de lo que han dicho ahora en Asamblea Legislativa cuando ha aparecido Norman Quijano, entonces acompañado de los demás legisladores del partido de oposición. Escuchamos y veamos. Formalmente estamos introduciendo una pieza de correspondencia para solicitar a la Junta Directiva la conformación de una comisión ad hoc de reforma integral del sistema de pensiones. La reforma integral del sistema de pensiones se debe enfocar a resolver situaciones como la mejora de las pensiones, reducir la inequidad entre las diferentes pensiones, aumentar la cobertura, consolidar la sostenibilidad del sistema y avanzar en la confianza y credibilidad del mismo, eliminar las ganancias extraordinarias de las AFP. Bueno, perfecto. Es lo que tenemos entonces, dos opiniones allí un poco para aproximar sobre este tema. Víctor Hugo Suazo, diputado del FMLN, y ahora Norman Quijano del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. René, a ver, un poco, ¿cómo está viendo ya? Porque esto parece que comienza a tomar forma, por lo menos en el inicio de la discusión que hay sobre el tema de reforma al sistema previsional. ¿Cómo está observando, de cómo se está viendo el planteamiento de manera inicial? Bueno, nosotros, William, hemos mencionado en diversas oportunidades, e incluso cuando se hizo la reforma del 2017, que la reforma al sistema de pensiones que se impulsó en esa oportunidad, contrario a lo que se afirma, no es un parche, fue una reforma bastante profunda que se orientó fundamentalmente a asegurar la sostenibilidad del pago de las pensiones y asegurar que el pago de estas no estuviera garantizada con una promesa, sino que estuviera respaldada con dinero y que se garantizara que se iban a gozar de forma estable y vitalicia. Sí. Sin embargo, nosotros lo mencionamos en 2017 y lo hemos reiterado en declaraciones recientes, que la reforma, que cuando se impulsó esa reforma, se dijo claramente, y no es una cosa que en este mismo set, que habían temas que habían quedado pendientes en la reforma. Sí. Uno es el tema de la expansión de la cobertura, es decir, cuántos salvadoreños están dentro del sistema de protección, de previsión social. Y el otro tema que es fundamental es cómo se va a hacer en nuestro país para compensar a los trabajadores salvadoreños
por las decisiones de política de diferentes gobiernos, de las 3 administraciones anteriores, de tomar dinero prestado de los ahorros para pensiones, pagar una tasa de interés muy baja y afectar de esa manera el monto de las mismas. Ese reto quedó pendiente de ser abordado porque cuando fue aprobada la reforma, y yo quiero recordarle a todos los amigos que nos miran, que esa reforma fue aprobada en la Asamblea Legislativa con 77 votos de todas las fracciones políticas, de absolutamente todas las fracciones. Sí. Eso quiere decir que en su momento todos llegaron al consenso que era lo que había que hacer en esa oportunidad. Yo obviamente pienso que lo que es fundamental para nuestro país es contar con un sistema de pensiones que le asegure a la mayor cantidad de salvadoreños posibles que vamos a gozar de una pensión adecuada, pero que haya dinero para sostener el pago de las mismas en el tiempo y no que sea una promesa vacía. Que es el tema de sostenibilidad. De sostenibilidad, porque William, se habla con mucha añoranza del sistema público que funcionó en El Salvador, o incluso se ponen de ejemplos la disparidad en el monto de las pensiones. Pero cuando se habla del sistema de pensiones público en El Salvador y se habla con añoranza, se deja de lado expresar que ese sistema funcionó en el país de una manera tal que nos heredaron el ISSSTE y el INPEP un déficit que estamos pagando en este momento, que ha metido en problemas fiscales al país en el pasado, que obligó, entre comillas, al Estado de El Salvador a pedirle prestado a las generaciones más jóvenes dinero para pagar las pensiones a que se comprometió en el ISSSTE y el INPEP, pero que no tenía dinero para pagarlas, y que por tanto plantear como solución regresar a un esquema en el cual no se cuenta con los recursos para respaldar el pago de las pensiones, creo yo de que no es lo más adecuado. Sí. Más allá de polemizar en este caso, nosotros siempre hemos dicho, y yo creo que es fundamental, revisar técnicamente el tema y ver cuáles son los objetivos que como país tenemos en el tema de pensiones. Sí. E insisto, para mí los temas fundamentales es garantizar pago de pensiones suficientes, adecuadas, pero respaldadas con una fuente sostenible en el tiempo. Sí. Perfecto, nos vamos a quedar en ese punto. Cuando regresemos me interesa escuchar opinión suya también sobre lo que dijo Norman Quijano puntualmente, porque él habla de al menos 4 consideraciones. Hizo la inequidad entre las pensiones, aumentar la cobertura, consolidar la sostenibilidad y eliminar las ganancias extraordinarias de las AFP. Sí, es lo que dijo Norman Quijano en las declaraciones que retomamos. Hablamos de eso después de la pausa comercial. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestro invitado, René Novelino, presidente de Asafondos. René, bueno, escuchamos 2 declaraciones puntuales en el caso de Víctor Hugo Suazo, diputado del FMLN, donde él hablaba de que están más en la línea de ir desmontando el tema de la privatización, decía él, de las pensiones, y hablaba entonces de cómo avanzar hacia un esquema estrictamente público, ¿no? Tal parece que ese sería el énfasis que el FMLN dará hoy a la visión que tienen sobre cómo resolver el tema de las pensiones. Claro, ahí hay toda una discusión de cuál debe ser entonces la salida, si es darle una opción a la población, a los cotizantes, y digan, bueno, me quiero quedar en un sistema privado como el que se tiene actualmente, el público o uno mixto. No sé, de repente si sería eso lo ideal, o cuál puede ser la salida. Pero entonces un tema tiene que ver con este hecho de la visión que el FMLN está sosteniendo ahora sobre el tema, y lo otro que le mencionaba es lo que decía Norman Quijano, de 3 puntos, 4 puntos: inequidad entre las pensiones, el tema de enfrentar, aumentar el tema de la cobertura, la consolidación de la sostenibilidad y eliminar las ganancias extraordinarias. ¿Cómo lo observa esto? Bueno, miren, nuevamente, como comentaba en el segmento anterior, desde nuestra perspectiva, lo más importante es asegurar que las personas que estamos dentro del sistema de pensiones, que cotizamos de forma regular, nos garanticemos
la mejor pensión posible, respaldada con dinero que garantice que lo voy a gozar de forma sostenida en el tiempo. En ese sentido, concuerdo también en que en un país como el nuestro, en que el 70% de la población, o 75%, según las métricas que se usen, no cotiza de forma regular y no tiene, por tanto, al llegar a la edad adulta, un beneficio de una pensión, es un problema muy grande que afronta nuestro país también. Sí, porque para manejarlo en el otro dato inverso es el 25% de la población económicamente activa somos los que estamos exacto. En tema de cotización. Eso es un reflejo o un espejo de la realidad del mercado laboral. Entonces, para resolver el problema de cobertura, dicen los expertos en este tema, que la mejor política de cobertura es la generación de empleo, William. De empleo formal en el que se le ofrezca paquete completo al empleado de prestaciones y de seguridad social. Si la economía no genera ese tipo de empleos, muy difícilmente se puede aumentar de forma significativa la cobertura. Ahora, en el tema que se menciona sobre el esquema, lo único que quiero decir yo es que hay que recordar que lo que es privado, fundamentalmente, más allá de la administración, de que si son una sociedad anónima o si el Estado, lo que es privado es el ahorro que se haya ido constituyendo y que en estos 21 años de operación del sistema supera los 11.000 millones de dólares ya, que es un ahorro que pertenece a 2 millones de salvadoreños. Entonces, cualquier medida que se tome al respecto tiene que considerar que ese dinero es administrado por sociedades anónimas, pero en realidad le pertenece a 2 millones de salvadoreños. Entonces, el tema de propiedad y es importante de siempre tener en consideración en este punto. Y precisamente en un esquema en el que usted es el propietario, la garantía del pago de su pensión es el hecho de que hay una cuenta de ahorros que está abierta a nombre de William Meléndez y que solo puede ser utilizada para pagar las pensiones suyas, o en caso Dios no lo quiera, lo llame a dar cuentas para su familia. En ese sentido, el reto fundamental es que la cuenta de ahorros de William y de cada uno de los 2 millones de las personas que hemos hablado acumule los suficientes recursos como para que usted tenga garantizado el pago de su pensión cuando llegue a cumplir la edad establecida en la ley para retirarse o en caso de invalidez o fallecimiento. Ahí siento yo que está el reto principal. Y ciertamente hay que ver todos los temas que mencionó el diputado presidente de la Asamblea Legislativa también, pero hay que poner cada tema, analizarlo y ver cuánto impacta cada una de esas medidas en el objetivo último. Él mencionó, por ejemplo, la inequidad entre grupos poblacionales. Y ciertamente, y nosotros lo hemos mencionado, tenemos un reto también como país, porque hubo una generación a la que se le han subsidiado las pensiones de una forma bastante alta. Con esto quiere decir de que se les ofreció pagar, por ejemplo, pensiones del 70% al salario, independientemente que no contaban con los recursos ni habían cotizado para eso. Entonces, se crea una expectativa de que ese es el monto de las pensiones que se puede pagar y sin embargo El Salvador no tiene los recursos para respaldar el pago de esa promesa y crea un problema fiscal severo al país el hacer ofrecimientos que no tienen respaldo. Entonces, lo verdaderamente importante, William, es cómo aseguramos que usted y el 1.990.000 y pico de personas adicionales tengamos cada uno la oportunidad de ir construyendo nuestro propio ahorro, que ese ahorro se invierta de forma adecuada, que genere
tasas de interés adecuadas y que usted y que todos los salvadoreños tengamos la oportunidad de tener la mejor pensión posible, respaldada con dinero y no con promesas, y no obligando a otra generación a pagarle un beneficio que usted se debe construir con su esfuerzo de ahorro a lo largo del tiempo. Ahora, René, porque se habla de todo este tema, y lo decía el doctor Norman Quijano, eliminar las ganancias extraordinarias. Él utilizó ese calificativo, ganancias extraordinarias de las AFP. ¿Es eso lo que está ocurriendo? Porque eventualmente el porcentaje de interés es de 1.9, ¿no? Hay una propuesta que está planteando la posibilidad de que se pueda bajar a 1 y que se pudiera incluso alcanzar 1.4, dependiendo un poco del tema de competencia. O sea, que se lo ganen a puro pulso en el mercado las AFP. ¿Cómo observa esto? Porque también de alguna manera se ha querido hacer ver de que todo este tema de pensiones también tiene mucho que ver sobre el tema de las comisiones de las AFP. Fíjese que el tema de las comisiones es un tema que cada vez que se habla del tema surge, y yo en diversas oportunidades he mencionado que cuando se hable del tema yo creo que es importante ver todos los aspectos, incluyendo el tema de comisiones. Quiero traer a recuerdo que hace año y medio se redujeron las comisiones en la reforma del año 2017. La comisión de las AFP, incluyendo el seguro de invalidez y sobrevivencia en ese momento, era de 2.2 del salario y se redujo a 1.9. En el 2012 era 2.7 del salario. Entonces, del 2012 a la fecha, William, se han reducido ya en 2 oportunidades y ahora se está hablando de una nueva reducción. Yo lo que quiero poner en perspectiva es cuánto impacta ese tipo de medidas en la pensión de una persona. Sí. Y quiero poner, si usted me permite, un ejemplo numérico muy rápido. Sí, por favor. Hablemos de una persona que devenga salario mínimo. El salario mínimo en El Salvador son $300. Claro. Si usted reduce la comisión de 1.9 del salario de esta persona a 1.4, lo que estaría ahorrando esta persona al mes por esa reducción del precio sería $1.50 mensual. Si usted multiplica 1.50 por 12 meses, al cabo de un año, ese ahorro será $18. La ley plantea que usted tiene que ahorrar 25 años como mínimo para tener derecho a una pensión. Entonces, 18 por 25 son $450 que usted va a tener de dinero adicional en su cuenta por esa reducción de la comisión. Pongámosle intereses. Le vamos a poner una tasa del 5% anual. Con esos intereses, más el capital de esos 450, le llega a $890. Y esos $890 implican que usted tendrá derecho a recibir de por vida una pensión de $3.50 mayor que la que hubiera recibido si la comisión no se hubiera cambiado. Lo que quiero decir con esto es, mire, veamos el tema, pero no sobredimensionemos el impacto que esto tiene en el monto de las pensiones, que, insisto, debe ser el foco que oriente la discusión de pensiones. Claro. Todas las medidas pueden tener un impacto, pero hay que ir viendo cuáles son las que tienen el mayor impacto, y esa, sin duda alguna, es la rentabilidad que pueden ganar las inversiones de los trabajadores. De acuerdo, y justamente la pregunta un poco que hice en la introducción, decíamos, las pensiones han sido un salvavidas para el gobierno en materia fiscal y eso ha prevalecido incluso sobre el interés de los pensionados. Si esa es una distorsión que debe corregirse, ¿qué otras medidas deben establecerse, decíamos, para que la reforma al sistema sea de beneficio para los pensionados? Justamente, ¿cuáles serían entonces las medidas adicionales que hay que adoptar? Porque acá, en 2017, efectivamente, toda esta reforma tuvo un efecto sobre el tema fiscal, ¿no? O sea, al final se convirtió en una especie de salvavidas para el gobierno. Pues bueno, hablamos de eso después de la pausa comercial. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. René,
ustedes lo han planteado, lo han reiterado, ¿no? Que en 2017, cuando se presentó todo este tema de las reformas por parte del Ejecutivo, y se habló incluso en aquel momento del sistema mixto, evidentemente lo que había en este momento era una necesidad, y era cubrir el déficit fiscal. O sea, eso fue lo que ocurrió alrededor de todo este proceso de reforma en 2017. Pero aquí el tema siempre es entonces, ¿cómo se puede el sistema curarse en salud para evitar que esto siga siendo así? Es decir, que de alguna forma la tentación a ver todo el tema del fondo de pensiones como una especie de salvavidas. Sí, miren, o sea, yo quiero ser justo. O sea, tuvo un componente fiscal importante, aunque también hubo avances importantes, sobre todo en dar la garantía de una pensión estable y vitalicia a todos los pensionados, y yo creo que eso no hay que dejarlo fuera de foco. Sí. Sin embargo, usted señala un punto fundamental. La ley de pensiones dice que los ahorros de pensiones deben ser invertidos con el único objeto de generarle una adecuada ganancia o rentabilidad al dueño del dinero para que tenga recursos suficientes para su pensión. Sin embargo, esa disposición de la ley en realidad no se ha cumplido a lo largo del tiempo, porque el Estado de El Salvador, y hablo del Estado, no de gobiernos en particular, porque ha sido una constante en el tiempo, han planteado o han desarrollado políticas orientadas a que los fondos de pensiones financien el gasto del Estado a tasas subsidiadas, sin medir el impacto o sin decirle a la población el impacto que eso iba a tener en el monto de sus pensiones. Por ejemplo, en este momento, ¿cuánto ha sido el tema de porcentaje, digamos, que se ha pagado de parte del gobierno cuando se ha tomado? A veces podemos entender más en porcentajes, pero también en cifras. Sí, claro. Si el Estado de El Salvador, si los diferentes gobiernos le hubieran pagado a los trabajadores salvadoreños la misma tasa de interés que le paga a otras personas que le prestan plata, que es, por ejemplo, de ¿cuánto? ¿7-8%? En el mercado internacional ahorita 7-8%, mientras que por años al trabajador salvadoreño le estuvo pagando 1-1.25%. Cuando hacemos la cuenta de lo que los salvadoreños han dejado de percibir en sus ahorros para pensión por esas medidas gubernamentales, suma casi 2.800 millones de dólares, William. Es una cantidad de dinero enorme que la reforma de pensiones del 2017 no solventó, porque como usted bien decía, la lógica y el contexto en el que se dio esa reforma es que el Estado, lejos de querer reconocer sus compromisos de pago, andaba buscando fuentes de cómo solventar el problema fiscal en el que se encontraba el país en ese momento. Entonces, cuando hablamos del tema de pensiones y en 2019 queremos hacer una reforma, la gran pregunta es: ¿cómo le vamos a compensar a los salvadoreños? Y digo en plural, aunque en realidad es el Estado el que le debe dinero a los salvadoreños. ¿Cómo va a hacer el Estado de El Salvador para compensarle a las personas esos casi 3.000 millones de dólares que no le ha pagado en intereses por dinero que le prestó desde el año 2006? Y esta pregunta es legítima de que todos nos formulemos, porque el gran objetivo de la reforma de pensiones que debemos impulsar es mejorar las pensiones. Y mejorar las pensiones implica tener dinero para pagar un monto mayor. ¿De dónde puede salir? O sale de los recursos que están dentro del sistema, o vienen también recursos de fuera. Y el único recurso de fuera que puede complementar los ahorros que ya usted tiene, pueden venir del Estado. En ese sentido, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se va a compensar?
Sí. ¿Qué capacidad hay en el país para que el gobierno compense esos 3.000 millones de dólares? Ahora, la preocupación fundamental que existe es justamente con el tema de la pensión mínima, $207, ¿no? En estos casos en particular, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, allí se tiene que hacer una revisión de las cifras, hasta cuánto se puede aumentar en este momento, reconociendo que el último aumento de la pensión mínima sucedió en el año 2011, William. En la reforma del 2017, y esto es cosa que también a veces pasa desapercibido, se incluyó una disposición que establece que cada 3 años se tiene que estar subiendo la pensión mínima. O sea que a estas alturas por lo menos se tuvo que haber revisado Se tendría que revisar según eso en el 2020 si cuenta el 2017, pero claro, si esta disposición hubiera estado vigente antes, si se había cambiado en el 2011, se tuvo que haber cambiado en el 2014 exacto, y en el 2017. Exacto. Eso no estaba escrito en la ley, sino que quedaba a discreción del Ministerio de Hacienda si se aumentaba o no se aumentaba. En ese sentido, yo creo legítimo que se revise el monto de la pensión mínima en este momento, considerando que no se ha hecho desde el 2011, pero en ese tema y en cualquier otro tema de pensiones, antes de tomar la decisión, William, hay que hacer números, hay que hacer un estudio técnico, respaldar y decir, mire, va a costar tanta plata y aquí está la fuente de financiamiento para lo mismo. Ofrecerlo y no decir cómo se va a pagar o cómo impacta las cifras, yo creo que no es lo más conveniente, ni en la pensión mínima, ni en ninguna medida relacionada al tema de pensiones. Ahora bien, bueno, no sé si vamos a hacer en este momento la pausa, pero aquí el tema es, René, ¿cuál es la opinión de ustedes? Si lo dejamos entonces para el siguiente segmento. ¿No le ven problema o sí al hecho a la posibilidad de que se le dé entonces opción al salvadoreño para decir, bueno, yo me puedo, hay 3 opciones, público, sistema privado o el mixto? Entonces digo, yo me quedo con el privado o me paso al mixto, o tiene cualquiera de las 3 opciones. Dejo plantear la interrogante si ustedes ven algún inconveniente o no. Vamos a una pausa. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. René, entonces le decía en el segmento pasado, un poco entonces, ¿se pueden tener esas 3 opciones para un cotizante, para una persona que está trabajando en el sector formal, desde luego, por ejemplo, optar a la posibilidad de tener, entonces decir, bueno, a mí me interesaría estar en un sistema público, pues tengo esa opción, el privado o uno mixto, pero en principio es saber si sería posible, viable en el país poder tener esa gama de esas 3 opciones, por ejemplo, sobre la mesa. Mire, la viabilidad pasaría, insisto, para definir cualquier medida de reforma, en que se establezca qué es lo que andamos buscando. Si andamos buscando el pago de una mejor pensión, que a la vez asegure sostenibilidad, a mí me gustaría que se analicen, digamos, los 3 escenarios, o sea, que idealmente expertos nacionales e internacionales analicen la viabilidad y que se defina claramente cuáles serían los parámetros sobre los cuales un sistema público de reparto pudiera funcionar. Le anticipo los resultados de ese estudio. Para pagar pensiones del 70% del salario, como es el ideario, se necesitarían tasas de cotización de más del doble de las que se están en este momento aportando en El Salvador. Y adicionalmente, le voy a señalar un caso en América Latina que es bastante emblemático, que es el caso uruguayo. En el caso uruguayo, la tasa de cotización es del 22.5 del salario, y adicionalmente a esa cotización los uruguayos destinan 7 puntos del IVA, es decir, subieron el IVA del 13 al 20%, y ese impuesto adicional lo manda para su sistema público de pensiones. Ese funciona como una especie de subsidio. De subsidio de toda la sociedad.
Entonces, en un país como el nuestro, William, en el cual, ya lo habíamos mencionado en un segmento anterior, los que tenemos el privilegio de cotizar somos el 25%. Y a ese 25%, el resto de la sociedad, incluyendo los que no tienen pensión, los del sector informal, tienen que pagar impuestos para pagar las pensiones de ese grupo. A mí me parece que no es un sistema que sea conveniente, ni justo, ni equitativo. Cuando usted tiene un esquema en el cual a usted le subsidian una pensión, alguien más la tiene que estar pagando. Claro. Venimos precisamente en El Salvador de un esquema en el que se creó un problema fiscal grave por tener un sistema público con unos parámetros en que se ofrecía pagar pensiones muy altas sin tener el dinero para eso. Si el planteamiento sería regresar a un esquema en el cual se ofrezca pagar mucho con una cotización que no corresponde, yo estoy seguro que cualquier estudio serio va a decir que eso es insostenible. Y yo diría que eso, además de insostenible, es inconveniente para el resto de la sociedad, que tiene que estar pagando para que un grupo relativamente pequeño tenga pensión. En ese sentido, y como para redondear la idea, yo creo que por principio uno nunca debe rechazar, revisar todas las opciones que tiene sobre la mesa, pero tiene que ser bastante objetivo en cuál es la que le ofrece un esquema de sostenibilidad y qué otras medidas no la tienen. Y el esquema de capitalización individual es el único esquema de pensiones en el cual el pago de las mismas está al 100% respaldado con dinero y no con promesas de pago. Sí. Ahora bien, René, ¿qué es lo que está pasando entonces con los sistemas previsionales en América Latina? Porque si revisamos, por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no? Bolsonaro tiene ese problema en sus manos en este momento. Incluso ellos, entiendo que no tienen una edad límite en el tema de jubilación, pero están incluso viendo la posibilidad de que si es necesario o no, establecer ya las edades como las que tenemos nosotros en el caso de hombres y mujeres. Si revisamos lo que está pasando en Chile, que de alguna forma se ha considerado en nuestro país como, digamos, el padre del sistema previsional nuestro, o se ha seguido ese modelo, también está en revisión profunda. O sea, he citado solo 2 países suramericanos, ¿no? Por citar algunos inmediatos, pero ¿qué es lo que está pasando entonces con los sistemas previsionales? Porque sí, es obvio que los sistemas previsionales tienen que estar en constante movimiento y análisis y actualización, ¿no? Totalmente. Pero ¿qué es lo que está pasando más allá de eso? Precisamente lo que pasa es eso, que las realidades en las que funcionan los sistemas de pensiones son cambiantes. Y un tema que cambia es la demografía de un país. ¿A qué me refiero con eso? El número de nacimientos y la expectativa de vida. En un sistema público como el que funcionó en el ICE y en el INPEP, las condiciones demográficas actuales, y es el caso de Brasil, y no olvidemos lo que hizo explotar la crisis en la vecina Nicaragua hace un año. Ellos tienen un sistema público. Exacto, justamente comenzó con el tema de pensiones. Con el tema de pensiones, correcto. Con un sistema de pensiones quebrado. No me tengo que ir a Nicaragua para hablar de sistemas públicos en dificultades financieras. Aquí mismo en El Salvador, el IPSFA no tiene recursos para pagar las pensiones de sus afiliados y es un sistema público. Y si no encuentran recursos propios, al resto de la sociedad a través de impuestos nos va a tocar ser solidarios con ese esquema. Usted mencionó Brasil. Brasil tiene sistema público. Sí. Y los sistemas públicos tienen la enorme desventaja, cuando están basados en un esquema de reparto, en que son tremendamente susceptibles al cambio demográfico. Es decir, como los jóvenes son los que les pagan las pensiones a la gente mayor, si usted tiene una realidad en la que el número de jóvenes, porque hay menos nacimientos, se va reduciendo, mientras que los viejos van viviendo más, y por tanto hay que pagarles pensiones durante un tiempo mayor, eso le pone presión a ese tipo de sistemas por los dos lados. Ahora, y que hay una tendencia a nivel mundial de disminución de la natalidad, ¿no?
Eso es una realidad, bueno, incluyendo nuestro país. Exactamente, ahora es más habitual en este país ver parejas con 1 o 2 hijos. Claro. Lo que no ocurría 15, 20 años atrás. Hace 20 años. Bueno, si usted compara las cifras del censo del 70, cuando se crearon los sistemas públicos en El Salvador, y la del 2007, usted va a encontrar que la natalidad en El Salvador ha caído a menos de la mitad de lo que era en los años 70. Y la expectativa de vida, contrario a lo que mucha gente cree, en realidad se va extendiendo. Cada década que va pasando por los avances de la medicina, la gente va viviendo más. Entonces usted me preguntaba, ¿qué pasa con los sistemas de pensiones en América Latina y en el mundo? Que si no se adaptan a esos cambios demográficos, los sistemas públicos de reparto necesitan necesariamente hacer 3 cosas: o aumentar la edad de jubilación, o subir las tasas de contribución, como en el caso uruguayo, o bien reducir las pensiones, porque es la única forma en que se pueden mantener medianamente a flote, o bien que le mande dinero el Estado para sostener el sistema, que en el caso de El Salvador es un poco cuestionable porque la cuestión ha sido al revés. Es el sistema de pensiones el que ha estado apuntalando la situación fiscal del país. Pero estamos hablando entonces, para cerrar, René, que no hay ninguna opción que no sea de alguna forma dolorosa. Todas las reformas que implican revisar parámetros son dolorosas, si la queremos calificar de esa forma. Pero lo que como todos tenemos que entender es que todo lo que vale la pena cuesta. Y si queremos tener una vejez tranquila y adecuada, tenemos que hacer un sacrificio de ahorro durante nuestra vida activa y reconocer que esa vejez a veces creemos que es un periodo corto y es largo. Claro. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, René, infinitamente por haber estado con nosotros esta noche. Muy gentil. Esperamos contar con su visita más adelante, porque este tema apenas comienza, por lo visto. Muchísimas gracias, William. Buenas noches. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana en 8 en punto estará con nosotros el exalcalde de San Miguel, Will Salgado. Les invitamos, mientras tanto, a que se queden con Sin Su Permiso. Buenas noches.